Figuras planas, área y perímetro. Queremos calcular el área del rectángulo. Entonces, esta es la base, la vamos a escribir con B mayúscula, y la altura con H mayúscula. Entonces, el área del rectángulo para calcular es base por altura. Teniendo el rectángulo, el área es base por altura, lo que vamos a hacer es trazar una diagonal. Si recortamos por esa diagonal, vemos que nos quedan dos triángulos. Entonces, la base del triángulo sigue siendo la misma que la del rectángulo y la altura también. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Si del rectángulo puedo sacar dos triángulos, entonces el área va a ser base por altura dividido 2. Continuamos, tengo un rectángulo y lo voy a dividir en esta oportunidad en 3 lados iguales, en 3 partes iguales. Voy a trazar la diagonal, ¿sí? Y voy a recortar por esa diagonal, o sea que este pedacito me va a sobrar. Entonces me queda esto y este pedacito lo traigo para acá. Puedo formar una nueva figura en donde la longitud de la base es la misma y la altura también se mantiene. Entonces, esta nueva figura se llama paralelogramo. Esta es la base, esta es la altura y el área del paralelogramo va a ser base por altura. Tengo el rectángulo, vuelvo a dividir en 3 partes iguales y trazo esta diagonal. Si recorto por esa diagonal, fíjense que me quedan dos figuras iguales, una acá y la otra acá. Me quedaría esto. Pero el área es base por altura, la del rectángulo, ¿no? Me quedan dos partes iguales. Entonces, el área de esta nueva figura va a ser dividido 2 y la base es distinta. Entonces, ahora vamos a hablar de una figura que se llama trapecio, en donde esto es la base mayor, esta es la base menor y la altura se mantiene. Entonces, el área del trapecio va a ser, en lugar de poner base, vamos a poner base mayor más base menor por la altura dividido 2. Tengo nuevamente el rectángulo de la base por altura. Ahora lo voy a dividir la mitad, luego lo voy a dividir en otra mitad. Voy a trazar las diagonales y voy a recortar por estas diagonales. Ahora bien, me queda formado acá una figura. Y si junto estos pedacitos, me va a quedar la misma figura. O sea que del rectángulo puedo sacar dos figuras iguales. Bien, ahora esto es una diagonal. A esta se la va a llamar diagonal mayor, que es la misma longitud que tiene la base. Y esta es la diagonal menor y es la misma que la altura. Entonces, si la base, nada más que ahora vamos a cambiar, en vez de hablar de base y altura, vamos a hablar de diagonal mayor y diagonal menor. Y salió del rectángulo, podemos formar dos de estos, se llaman rombo, esta nueva figura. Y el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Tengo el rectángulo, o nuevamente base por altura, divido, esta vez lo voy a dividir en 4 partes iguales, luego a la mitad y voy a marcar estas diagonales. Si recorto por estas diagonales, me va a quedar formado esta figura nueva, y si junto estos pedacitos, nuevamente me va a quedar la misma figura. Entonces, del rectángulo puedo hacer dos figuras de estas nuevas.
Nuevamente no vamos a hablar de base y altura, vamos a trabajar con diagonales. Entonces, esta es la diagonal mayor, que es la misma longitud de la base del rectángulo. Esta es la diagonal menor, que es la misma longitud de la altura del rectángulo. Y como pudimos sacar dos figuras, que esta figura se llama romboide, entonces el área del romboide va a ser diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Bien, ahora vamos a ver perímetro. El perímetro es la suma de la longitud de los lados de una figura. Por ejemplo, si yo tengo esta figura que es un cuadrado, el perímetro tengo que hacer 4 más 4 más 4 más 4. Sumo los 4 lados del cuadrado. Me quedaría 16. En esta figura, pues esto lo que voy a hacer es sumar 3 más 3 más 2 más 5 más 6. Todos los bordes de la figura, o sea, 6 más 5 más 2 más 3 y esto me da 19. Hasta acá terminamos este video con figuras planas y muchas gracias y nos vemos en el próximo video.